Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que espero, como todos los demás, espero que les guste, que los entretenga, que los informe, que despierte su curiosidad por algún hecho histórico o lo que sea que yo toco. Es la única razón de ser de estos programas y descomprimirme yo personalmente de los temas semanales y que se descompriman ustedes también. Les quiero recordar, sí, que este programa de fin de semana cuenta con el auspicio del laboratorio Neuromed Lab, un laboratorio chileno que, dirigido por científicos chilenos, trabajan ahí científicos chilenos y han entregado al público dos productos muy interesantes. Uno se llama Neuro 300, que lo tengo acá atrás mío, ya se los he mostrado muchas veces, que tiene como objetivo optimizar los procesos cognitivos, esté más alerta, con la memoria más despierta, más atento, etc. Y el otro, Tau Plus, es para fortalecer, para revigorizar la libido, la fuerza vital que está en el sustrato de toda criatura viviente, incluyéndonos a nosotros, que es la que nos mantiene funcionando, que nos mantiene alertas, que nos mantiene con ganas de vivir, de hacer cosas, y también aquello otro cuando corresponda. Pero todo esto es un proceso acumulativo, no crean, como algunos quizás han creído, que usted toma una de estas pastillas y instantáneamente se convierte en un Superman o algo por el estilo. Es un proceso acumulativo que ustedes lo empiezan a detectar y lo empiezan a aprovechar con el paso de los días. Así que ellos son los que presentan el programa los fines de semana. Y hoy día nos vamos a dedicar a un tema, las leyendas, que me fue inspirado por una hermosa, conmovedora leyenda que es la siguiente. El 29 de mayo de 1453 cayó Constantinopla. Y con esa caída, se acabó la larguísima historia del Imperio Romano, que tenía su última expresión en esta parte oriental, que algunos historiadores llaman de frentón no Imperio Romano, sino que Imperio Bizantino. Otros hablan de Constantinopla como si no tuviera mucha conexión y la tiene, con el Imperio Romano, con la historia en su conjunto. Bueno, pero esos son temas semánticos. El hecho es que Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, el Imperio Griego, también lo llaman algunos, estuvo durante siglos, desde la aparición del Islam, luchando y defendiéndose contra el Islam, con suertes variadas. En un momento ganaban batallas los musulmanes, en otro los griegos. Paulatinamente fue achicándose su territorio, fueron perdiendo capacidad económica, población, y finalmente quedaron reducidos prácticamente a la ciudad y unos pocos pedacitos aquí y allá, básicamente la ciudad. Y en este último asedio, habían habido muchos a lo largo de siglos, estamos hablando de muchos siglos, finalmente la tecnología se impuso, el ejército musulmán era mucho más grande que las tropas que tenía Constantinopla para defender su ciudad. La gran defensa de Constantinopla habían sido siempre sus muros. Pero esta vez los turcos pusieron en acción la artillería. Ya se había inventado las armas de fuego, y entre esa artillería trajeron un cañón especialmente grande, fundido por un ingeniero occidental, Urban se llamaba. Lo compraron los musulmanes, tenían dinero, y con ese cañón empezó a demoler poco a poco a lo largo de un sitio que duró más de casi 2 meses, ¿no? Y bueno, el hecho es que en un momento dado ya las tropas turcas logran penetrar a la ciudad, y el último emperador, por lo tanto, de toda la larguísima historia del Imperio Romano, se llamaba Constantino XI, de la dinastía Paleólogo. Constantino XI Paleólogo, dicho en griego, es Constantinos XI, lo digo eso en castellano, Dragases Palailogos. Bueno, él estaba ahí en primera línea en los muros, arriba de su caballo, dando órdenes, entusiasmando, manteniendo la moral de los que combatían, rodeado de su círculo más cercano, cuando vio Constantino XI, el último emperador de Roma, que ya los turcos estaban entrando a la ciudad, que ya la cosa no tenía remedio, se bajó de su caballo, se despojó de sus insignias imperiales, se convirtió en un soldado común y corriente, y con su círculo íntimo se lanzó en medio de la refriega, espada en mano,
y nunca más se supo de él. Obviamente lo mataron, lo despedazaron, no se encontró, nunca encontraron su cuerpo porque debe haber estado desfigurado, se descompuso, qué sé yo. El hecho es que desapareció. Ahora, ¿qué dice la leyenda? La leyenda dice que en medio de la refriega, cuando estaba luchando con sus cercanos contra las tropas turcas que entraban a raudales, en el momento en que lo iban a matar, un ángel vino y lo envolvió en una capa de mármol y se lo llevó a un lugar que se discute cuál es, a dormir. Y la leyenda dice que el día en que se den las condiciones, Constantino XI va a despertar, va a tomar su espada y junto con los griegos va a recuperar lo que ahora se llama Estambul para Grecia. Bonito, ¿no? Bonita historia. Y es una leyenda, obviamente, que influyó siglos después en la guerra de independencia de los griegos contra el Imperio Turco. Estamos hablando de antes de la mitad del siglo XIX, 1820 por ahí. Estaban inspirados en buena parte las tropas, los soldados griegos que querían liberar a Grecia del Imperio Turco, estaban inspirados, no sé en qué grado, por la leyenda del emperador Constantino. Y hay muchas otras leyendas que les voy a ir contando, algunas de ellas, no todas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es una leyenda en primer lugar? ¿Por qué se crean las leyendas? ¿Qué función cumplen las leyendas? Bueno, la leyenda es una narrativa, como ustedes ven que una sociedad se hace de un pasado que puede ser muy remoto, basado muchas veces, no siempre, pero muchas veces en un hecho real que aconteció. En este caso, el que les he contado, efectivamente el emperador Constantino murió espada en mano defendiendo su ciudad. Pero sobre ese hecho real, con el tiempo, en parte porque se olvidan los detalles, en parte porque gente con instintos poéticos empiezan a contar una narrativa más interesante para sus auditores, finalmente en parte por las necesidades de los colectivos de generarse una historia gloriosa, positiva, entusiasmante, inspiradora. A lo largo del tiempo entonces se crea esta narrativa que se llama leyenda y que opera. Miren, así como los individuos, en el acto de recordar algo que nos ocurrió hace mucho tiempo, normalmente, sin que nos demos cuenta, ese recuerdo lo reconstruimos de tal manera que nos favorezca, que no nos denigre, que nos realce si es posible. No siempre, pero muchas veces el recuerdo es embellecido. Bueno, eso a un nivel colectivo es una leyenda. Las cosas se adornan, a veces no llegan a un extremo como legendario, pero se adornan. Si ustedes leen la historia de cualquier país, historia escrita por historiadores profesionales, no por poetas, los hechos del pasado los cuentan siempre bajo la mejor luz posible. Si ustedes leen la narrativa de la Guerra del Pacífico escrita por historiadores chilenos y leen la misma guerra con los mismos hechos narrada por historiadores peruanos y bolivianos, van a ver cosas muy diferentes, muy distintas. En los dos casos se busca embellecer el pasado, glorificar a la nación. Incluso una derrota se puede convertir en algo glorioso. Se pueden inventar héroes que nunca existieron. Ustedes saben, por ejemplo, que existe la leyenda, porque esto es una leyenda relacionada con la Guerra del Pacífico, una leyenda peruana, de que el comandante, que era un coronel, no me acuerdo el nombre en este momento, que estaba a cargo de las tropas que defendían el Morro de Arica, que fue tomado por las tropas chilenas en una batalla muy sangrienta. La leyenda peruana dice que este coronel, viendo esta derrota, se subió a su cabalgadura y se arrojó al mar con caballo y todo. Y eso no ocurrió así. Nunca ocurrió tal cosa. Desde luego no habían caballos arriba del morro. Para los defensores no tenía sentido. Y si los hubiera habido tampoco, en todo caso, se arrojó este coronel, que ya me voy a acordar del nombre, hacia el mar, hacia el vacío. No fue así. Pero suena bien. Y es entendible que se haya tejido una leyenda como esa. Y respecto a la misma guerra, nosotros también, si no creamos leyendas porque no las necesitamos, porque fuimos el lado vencedor en la guerra, alguien tiene que vencer, ¿no? Pero hemos embellecido también.
A veces el embellecimiento es sobre una cosa real, pero se la embellece, se la maquilla, se la hace todavía más interesante, más gloriosa. Tenemos varias historias sobre eso. Bueno, en una sociedad, entonces, siempre hay este instinto como en un individuo de realzar su pasado y a partir de un hecho que puede además haberse olvidado en sus detalles, han pasado las generaciones, se han perdido los registros y no hay mucho interés, porque hay una cosa que se llama olvido histórico, así como hay un olvido personal de la vida nuestra. ¿Cuánto recuerda usted de su vida, estimado amigo, cuando era niño? Unas pocas viñetas sueltas, nada más. El resto está quizá en alguna parte de su cerebro, en alguna parte de esa increíblemente compleja red neuronal que es todo cerebro humano. Pero no la tiene en estado de presencia, no es consciente de ella, no se acuerda. Y si se llega a acordar, la reconstruye. Esas son las sociedades. Bueno, les cuento más leyendas, que son interesantes. Otro Constantino, que fue el que inició podríamos decir, sí, el que inició la historia en cierto sentido del Imperio Bizantino. Constantino, que fundó la ciudad de Constantinopla en el año 330. Pero antes de eso, Constantino era uno de varios de los gobernantes del Imperio Romano que estaba dividido, había sido dividido por Diocleciano en el 280 y tanto, y era una cosa muy complicada. Y en un momento dado se produce, digamos, una lucha entre estos distintos gobernantes que gobernaban determinadas partes del imperio, y Constantino fue uno de ellos, y se enfrenta con el que estaba en otra zona del imperio, específicamente en una que incluía Roma, la ciudad de Roma, y hubo una batalla. La batalla se llama del Puente Milvio, porque fue al lado de un puente que cruza un río, no me acuerdo cuál río, creo que es el Tíber precisamente. La batalla del Puente Milvio, que se libró en el año 312 después de Cristo. Y antes de esa batalla, Constantino le hizo saber a las tropas que mirando al cielo había visto una cruz y además una frase completa que es la siguiente: Inoc signus vinces, que significa con este signo vencerás, el signo de la cruz. Y entonces le hizo a sus soldados que en los escudos dibujaran una cruz. Esta es una leyenda, una historia que la cuenta un príncipe de la iglesia de esa época, Eusebio de Cesarea, y obviamente que puede ser una completa invención de él, que nunca en la vida Constantino dijo haber visto una cruz y haber visto Inoc signo vincis ni ninguna cosa. Pero se afirmó con el tiempo y sirvió a los fines de la iglesia, de la religión cristiana, que estaba empezando a asomar cabeza, que todavía no era la religión oficial del imperio. Constantino no era todavía cristiano, se convertiría al final de su vida, pero le dio libertades a los cristianos, etc. En su imperio ya los cristianos no tuvieron que andarse escondiendo, y lo hizo por razones políticas. Constantino, habían ya suficientes cristianos y le pareció bueno asociarse con ellos, convertirlos de ser una debilidad en una fuerza. Entonces, los líderes de la iglesia cristiana, como Eusebio de Cesarea, los obispos de distintas regiones, tenían el máximo interés en crear estas historias piadosas, y crearon esta, que se convirtió en una leyenda porque se fue creída por siglos de los siglos. Amén, estimados amigos. Ahí tienen ustedes una reconstrucción, yo diría que 100% inventada en este caso, pero que tenía un objetivo de satisfacer una necesidad. Siempre las leyendas están hechas para satisfacer una necesidad del presente. Como les dije, puede ser una necesidad del ego de esa sociedad o una necesidad más concreta de una institución de esa sociedad, que vienen las leyendas. Después tienen otra que ustedes deben conocer, que hay libros, novelas, creo que hasta en la película, la leyenda del rey Arturo. ¿Qué es lo que se nos dice? ¿Qué dice la leyenda? Que había un rey llamado Arturo que habría defendido a los habitantes de la provincia de Britania, que era parte del Imperio Romano, a partir del momento en que las tropas romanas que estaban estacionadas por mucho tiempo en Britania fueron retiradas, fueron llevadas al continente por las situaciones que se estaban viviendo. Esto más o menos a principios del siglo V después de Cristo. El imperio estaba sufriendo ataques de hordas bárbaras por todos lados, entonces necesitaban tropas de donde fuera y retiraron todas las tropas de Britania. Creo que fue el 410 después de Cristo. Entonces, este señor, el rey Arturo, se habría
habría organizado a los habitantes que se quedaron ahí, romanos, gente de las etnias celtas, qué sé yo, para defenderse de esta invasión sajona. Porque la isla ha sido invadida, aunque ellos pretenden que no, que nunca los han tocado, pero la verdad es que han sufrido varias invasiones. La más importante, los normandos, siglos después. Los vikingos, ¿cuántas veces? Hay series sobre las invasiones de los vikingos a Inglaterra. Entonces, habría defendido su pueblo, los sajones, él habría sido el creador de eso que llamaron la tabla redonda, los caballeros de la tabla redonda, usaba una espada que se llamaba Excalibur, que era muy especial, y una serie de cuentos, habría enterrado, habría sepultado, habría clavado la espada en alguna parte y el que la podía desclavar sería rey, en fin, se creó toda una máquina de historias. ¿Y qué es lo que había de real? Bueno, es difícil, no hay muchos registros de ese momento, pero al parecer simplemente un caudillo britano, o sea, probablemente de origen romano, o de las etnias celtas, o una mezcla, en fin, los que eran parte del Imperio Romano, se convirtió en líder y organizó la defensa contra los sajones, y se llamaba Artorius, nombre latino, Artorius. Y eso es. Pero no bastaba decir, oigan, alguien de nosotros se convirtió en líder, organizó a la gente y tratamos de resistir a los sajones. Se tenía que convertir en algo más glorioso. Y sobre todo algo más glorioso porque los sajones se instalaron finalmente y por mucho tiempo estuvieron dominando la isla. Los sajones estuvieron empezando a llegar a la isla desde el siglo V y finalmente fueron derrotados y llegó otra etnia a imponer su gobierno, que fueron los normandos en el siglo XI, principios del siglo XI. Estuvieron varios siglos y habían varios reinos sajones que ustedes los pueden ver en estas series sobre los vikingos, mis antepasados más lejanos, parece, según me dicen mi análisis. Bien, que no tenía idea yo, entre paréntesis. Así que de ahí nace la leyenda del rey Arturo. Tenemos más, Juana de Arco. Juana de Arco fue una persona que existió realmente. Fue una cabra, una mujer, que en un momento dado entusiasmó y lideró y, digamos, electrizó a las tropas francesas en un periodo en que estaban permanentemente siendo atacados por los ingleses. Y como saben la historia, hay películas sobre esto, hay una biografía de Anatole France, de Jeanne d'Arc, Juana de Arco, Jeanne d'Arc, y la quemaron, los ingleses la quemaron, por bruja supuestamente. Pero se creó toda una leyenda alrededor de Juana de Arco. Si ustedes leen un poco de historia francesa y se remontan a ese periodo, van a ver que estamos hablando del siglo XIV, principios del XV me parece, cuando estuvo activa la Juana de Arco, la Jeanne d'Arc. Se creó una leyenda, por ejemplo, de que Juana de Arco había recibido unas voces celestiales que le encargaron dejar de ser una pastora que andaba arreando carneros o ovejas y se fuera a la corte del rey a decirle que había recibido esas voces y a sacarlos del sopor en que estaban, la depresión, la resignación, el pesimismo, y con eso, digamos, los franceses empezaron a tener éxito con los ingleses. Esa es una leyenda tan potente que muchos barcos de guerra franceses son una y otra vez bautizados como Jeanne d'Arc. Creo que el barco, precisamente, el buque escuela que tienen los franceses, no es un velero, pero un buque escuela se llama Jeanne d'Arc, pero no estoy seguro de esa parte, ¿eh? Así que no me hagan mucho caso. Pero está repleto de leyendas. Algunas son muy vastas, algunas son muy complicadas, algunas se enlazan con otras leyendas y forman toda una malla de leyendas. Y leyendas que a su vez se convierten en historias, llamémoslas así, divinas, supernaturales, todo el Olimpo griego, de la gran cultura griega, ante la cual caigo de rodillas. Algún día voy a aprender griego, estoy tratando. Tiene dioses, tiene personajes que son absolutamente, por supuesto, fantasías. Pero algunos de ellos tienen origen en hechos reales, totalmente distorsionados, magnificados, adornados, embellecidos, maquillados. Y no crean ustedes que esto es una cosa del pasado, que esto ocurría solamente en el pasado. Les voy a contar de leyendas más modernas, pero antes, amigos y amigas,
Les recuerdo el suplemento Vito. Si usted tiene mascotas, ya sabe lo costoso que es el tema. Los alimentos, el veterinario cada cierto tiempo. Y cuando se llega a morir una mascota, uno no la tira al tarro de la basura. Hay que cremarla, enterrarla. Todo es plata, plata, plata. Bueno, hay una manera de que eso se alivie y sus mascotas estén mejor con el suplemento Vito, que es un producto que usted mezcla con el pellet normal que usted le da a su mascota y se convierte en un pellet premium. Tiene un complejo vitamínico, todo lo que necesita una criatura como un perrito, un gatito, para estar mejor salud, más contento, y usted más contento. Cuando sus mascotas están contentas, usted está contento. Cuando sus mascotas de repente están echadas, no quieren comer y están enfermas, uno se deprime, ¿sí o no? Bueno, suplemento Vito lo encuentra usted en el sitio de ellos o prácticamente en todas las mascoterías. Sigo con Talent One, una empresa que lo ayuda a usted en muchas cosas. Por ejemplo, si usted va a abrir sucursales o negocios fuera de Chile, ellos son una empresa internacional y le van a buscar la gente que usted necesita en esos países donde usted quiere invertir. En cuanto a Chile mismo, perfeccionan su plantilla laboral, primero buscándole talentos. Gente especialmente capacitada, inteligente, responsable, buena para manejar mejor las cosas. Dando cursillos al personal que usted ya tiene, preparándolos, entrenándolos. El personal es lo más importante de una empresa. Con un personal bueno usted puede resistir muchos problemas y prosperar. Con un personal malo hasta las mejores empresas se van a pique, tarde o temprano. Talent One hace todo eso por usted y mucho más. Les sugiero que entre al sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con Oxibiota, otro producto importante para una casa y para un restaurante. ¿Por qué? Porque este polvito que viene en unos sobres como de sopas, usted lo mezcla con agua, se transforma en una colonia de bacterias aeróbicas y con esas bacterias que usted vierte allí donde hay malos olores, se acaban de un viaje, no porque los tape, sino porque destruye las bacterias que inician la descomposición que a su vez es causa directa del mal olor. Van a la raíz del problema, se acaba. Se acabaron los malos olores porque se acabó la descomposición, porque se acabaron las bacterias anaeróbicas y estas son las aeróbicas. Lo están usando muchos restaurantes con grandes resultados y en este momento además el sitio está en una promoción que creo que está válida todavía, averígüenlo, un paquete con varios sobres, creo que son 10 a un precio de descuento además. Continúo con otro asunto que es fundamental para una casa, el tema de las cañerías, de los desagües, de las cámaras. Usted sabe, donde circula el agua, tarde o temprano inevitablemente emergen problemas. Se rompió una cañería, empieza a filtrarse el agua en las paredes, o no funciona bien todo el desagüe de agua servida y queda la crema, para que entro en detalle, ¿no es cierto? Y bueno, hay una empresa que se llama Mega Servicios Escuderos, que emplea técnicas modernas para resolver el tema. Nada de picar y echar abajo un muro. Ellos usan unas sondas que recorren las tuberías, encuentran dónde están los problemas y con la misma tecnología moderna los eliminan. Eliminan el problema. Se acaba el problema. Se repara la fractura. Es indispensable. No es el tipo de actividades que uno anda pensando en ellas así con gusto, pero son todo el tiempo necesarias en una casa, especialmente en una casa vieja o en un departamento, las filtraciones, los problemas, que se trancó el desagüe del baño, que no funciona la tina, que no funciona el lavaplato. Todas esas cosas póngase en manos de Mega Servicios Escuderos. Y termino este bloque con Urantiacos, la empresa constituida por puros profesionales del software, capaces de crear software a la medida de las corporaciones, de las universidades, de las empresas, de las organizaciones, para que procese los datos exactamente como usted quiere y tomando en cuenta la naturaleza de esos datos, que no son siempre los mismos. A veces son personas, a veces son datos de personas, a veces son datos estadísticos de producción, lo que sea. Tener un software que hace exactamente lo que usted necesita es lo mejor. Urantiacos además tiene otros servicios a su disposición, diseño de sitios web, aplicaciones móviles, etc. Usted está viendo el paquete informático a mi derecha. Póngase en contacto, amigos. Maneje al 100% su corporación. Bueno, fíjense, vamos a una leyenda bien moderna. En 1941, en Rusia, unos investigadores, deben haber sido arqueólogos o historiadores, o qué sé yo qué, descubrieron la tumba de este bárbaro
oriental que tanto daño le hizo a Rusia, Tamerlán. Descubrieron la tumba y naturalmente, como hacen los egiptólogos en Egipto, la abrieron. A ver si estaba el cuerpo, a ver si habían utensilios para tener una mejor idea de la época. Y se encontraron, dice la leyenda, con una inscripción que decía lo siguiente: quien abra mi tumba desatará un peor invasor que yo. Esto fue en 1941. Pocos días después o semanas después vino el ataque, la operación Barbarroja de los nazis, y francamente fue una invasión que dejó tambaleando al borde del desastre a la Unión Soviética. Fue una invasión mucho peor que la de Tamerlán en términos de números de víctimas, de peligros, etc. Ahora, esto es una invención de arriba a abajo, nunca hubo tal inscripción, que yo sepa, no. Pero esto nos sirve para ver que las leyendas tienen varios orígenes. Uno es un hecho real. El hecho real es que se descubrió la tumba de Tamerlán. Pero a partir de ahí puede que no haya nada más real. Puede que lo real sea mínimo, en otros casos un poco más. En el caso, por ejemplo, de Constantino XI, el último emperador de Roma, hay más detalle. Efectivamente, el hombre estaba ahí, efectivamente hubo un asedio, efectivamente el hombre se lanzó con su más cercano a luchar, espada en mano, y desapareció. En otros casos es mínimo, se abrió una tumba, eso es todo. Se descubrió la tumba de Tamerlán. Y de ahí se empieza a construir todo un cuento. Entonces, ya la culpa no fue de Stalin, que nunca creyó lo que le estaban advirtiendo la inteligencia soviética de que era inminente un ataque ruso, o lo que le dijo la inteligencia incluso occidental, que le dijo lo mismo, él no creía, fue sorprendido totalmente. Entonces, aquí había una explicación conveniente. No fue culpa de Stalin, fue culpa de los que abrieron la tumba de Tamerlán. Que decir, las leyendas siempre tienen una razón de ser, no solamente para contar un cuento, sino que también para cumplir una función. Tenemos otras cosas. Hay una que volvemos para atrás en la historia, vamos al periodo de las persecuciones de los cristianos en el Imperio Romano, no sé en cuál persecución a un tipo llamado Lorenzo, que después se convirtió en San Lorenzo, lo tiraron para quemarlo en una parrilla. Y supuestamente este San Lorenzo habría dicho en un momento: denme vuelta porque este lado ya está hecho. Que es casi chistoso, ¿no? Yo nunca dijo eso, probablemente alguien que lo pone en una parrilla es un puro alarido nomás o se desmaya. No creo que esté para hacer broma, digamos, decir, este lado ya está bien cocido, está bien frito, pónganme para el otro lado. En fin. ¿Para qué les cuento más leyendas? Hay muchas leyendas, hay muchas cosas que son leyendas a medio, o sea, hay tanto de realidad y tanto de cuento que las dos cosas se mezclan de una manera muy confusa. Hay otras donde la realidad es mínima, como esto de la tumba de Tamerlán, y la invención es prácticamente todo. Hay otras en que la realidad es bastante masteada, bastante abundante, y en la parte legendaria es un poquito de adorno nada más. Eso ocurre con las historias, por ejemplo, en los países. La Guerra del Pacífico, por ejemplo, tiene mucho de embellecimiento por parte nuestro y por embellecimiento por parte de los peruanos. Es natural, en todas las guerras sucede eso. Hay un embellecimiento, se embellecen las victorias, pero sobre todo se embellecen las derrotas, para sacarles algo de bueno, para por lo menos elevar el ánimo, para no sentirse humillados, qué sé yo. Entonces, hay grados y grados de leyenda. Grados y grados. Y cumplen esta función, cumplen una función en el presente, donde esta leyenda está vigente. Llega un momento en que la leyenda se desvanece completamente, porque ya no cumple ninguna función, y se convierte simplemente en un cuento. Ya no tiene la función real de la leyenda, que es que convence en algún grado a la gente que la cree, o sea, la creen. Llega un momento en que la leyenda ya no se cree, sino que se toma como un cuento de hadas. Puede entretener, puede divertir, pero nadie la cree. Nadie cree que ocurrió eso. Eso, con el paso de los siglos, ocurre. Yo no creo que nadie en Grecia ahora crea que Constantino XI, paleólogo, está durmiendo en alguna parte
en algunos subterráneos de Constantinopla y va a despertar espada en mano y va a echar a los turcos y Estambul se va a convertir de nuevo en Constantinopla y la gran catedral Santa Sofía va a ser otra vez una catedral cristiana y van a sacar los minaretes que instalaron después los turcos para que el muezín llame a los fieles a la oración. No, eso no va a ocurrir y no puede haber ningún griego, yo creo, en el presente que la crea, pero deben contarse la historia porque es interesante, incluso es conmovedora. Uno se imagina a Paleólogo luchando espada en mano y envuelto luego en un manto de mármol. ¿Por qué no? Son historias entretenidas, son historias hermosas a veces. O lo del rey Arturo. Pero nadie cree que el rey Arturo tenía una tabla redonda y y también está durmiendo, se dice en una isla, en Avalon. No sé cuándo va a despertar. Y piensen ustedes en otras leyendas que se crean, también en tiempos modernos. No sé si ustedes saben que el gran cantante Carlos Gardel murió en 1934 en un accidente de aviación que ocurrió en el aeródromo, no en vuelo. El avión chocó con otro, murieron todos los que iban adentro, creo que todos los que iban en el avión, un avión chico de esa época. Y por supuesto murió Gardel. Inmediatamente surgió una historia que es legendaria. La historia es la siguiente. Yo no sé si sigue vigente y se cuenta todavía en Argentina. Si hay algún amigo argentino que está viendo este programa, coméntenos si todavía alguien cree o repite esta historia, por último, porque es una historia entretenida. La historia era que Gardel había sobrevivido al accidente, pero quedó muy desfigurado y por eso se ocultó. Yo no sé si lo pusieron a dormir también, o lo pusieron a dormir ahora, porque en este momento, si estuviera vivo, Gardel tendría como 150 años. Pero la cantidad de héroes o protagonistas de estas leyendas que están durmiendo es bastante grande. Tienen el sueño pesado los héroes de las leyendas. Bueno, amigos, y finalmente me voy mostrándoles un libro muy interesante que trata este tema de las historias, de las leyendas, de los cuentos. Este es un libro clásico de la antropología que hasta el día de hoy se lee con gusto. Y es La rama dorada de James George Frazer. Un libro increíble que agarra historias y leyendas y no solamente analiza cuál fue su real origen y cómo se desarrolló, sino que además uno de los temas centrales de este libro es, que aquí lo estoy releyendo, yo lo tengo marcado acá, es que muchas de estas historias legendarias, o sea, de leyenda, son similares, porque las sociedades pasan a menudo por problemas similares, enfrentan situaciones similares, en todo orden de cosas, y por lo tanto se crean historias similares. En las religiones, por ejemplo, no crean ustedes que solo en la religión cristiana está la historia del que muere y resucita. Cristo, en el caso de la religión cristiana. Está en muchas religiones la idea de un Dios que muere y resucita. ¿Por qué? Bueno, estos son los análisis que hace el gran James George Frazer, muerto hace mucho tiempo. Este hombre estuvo activo a finales del siglo XIX. Gran. Este libro yo lo recomiendo fervorosamente. Este es un resumen. Este libro es grueso, ¿eh? Tiene como 800 páginas, pero la obra real son no sé cuántos volúmenes, porque el hombre fue analizando uno por uno prácticamente todas las historias legendarias que se conocen de toda clase de sociedades, antigua, moderna, más o menos primitiva, más o menos sofisticada. Todo está en este libro fantástico que yo recomiendo a todos los estudiantes, especialmente de antropología, de historia, de ciencias sociales en general, o a cualquier persona culta e inteligente que está interesada en ver cómo este genio, que fue Frazer, va analizando y desentrañando el meollo que hay detrás de un cuento. Muy interesante el trabajo de Frazer. Bueno, y creo que eso sería todo hasta hoy, hasta ahora. Nos estaremos viendo mañana, no sé de qué voy a hablar, pero buscaré como de costumbre algo que sea del interés de ustedes, probablemente una historia extraordinaria, un personaje extraordinario. En una de esas puede ser Frazer, aunque ustedes no lo conozcan. Hay varios personajes interesantes y extraordinarios en la historia de las ciencias sociales. Bueno, está el famoso Heinrich, creo que era el nombre de pila, o Hermann Schliemann, el que creyó descubrir la ciudad de Troya destruida por los aqueos, que estuvo en las ruinas también de Micenas, que estuvo, me parece que en Creta también. Frazer, el descubridor de la tumba de Tutankamón en Egipto. Son
personajes que quizás no son muy conocidos, son profesionales, son arqueólogos, historiadores, pero vale la pena conocerlos porque son extraordinarios en su persistencia, en su inteligencia, en su aporte a la ciencia, y hay que conocerlos, yo creo. Siempre estimula a cualquiera de nosotros, personas normales, ver estas historias de gente que muchas veces, no porque sean mucho más inteligentes que nosotros, sino que son mucho más persistentes y centrados, logran grandes resultados. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.